Gracias. Hermano Marcelo, bienvenido a Conversando Teología. Amén. En esta ocasión, ¿sobre qué vamos a conversar? Bueno, vamos a seguir en el tema de los ángeles. Ok. Como se mencionó, 5 ángeles. Hemos tocado 3, ahora vamos en el 4º ángel. Excelente, magnífico. Vamos a darle lectura a la base y luego hacemos una oración. Apocalipsis 18:1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Amén. Entonces, este sería, si contamos Apocalipsis 14, del 6 al 12, tenemos 1, 2, 3, y luego saltamos de Apocalipsis 14 a Apocalipsis 18, otro ángel. ¿Qué número sería, hermano Marcelo? Será el 4º ángel. Excelente. Con esta introducción vamos a arrodillarnos y orar, por favor. Ore. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y alabado sea su nombre. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad de estar en este bello lugar y que podamos, oh Dios, hacer este estudio, esta meditación, para que pueda ser compartido con nuestros hermanos y hermanas de su iglesia, nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Pedimos su compañía, oh Dios, su dirección en esta meditación. Todos estos favores y gracias las hacemos en el santo nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bueno. Apocalipsis 18, el verso 1, es nuestra base para el 4º ángel. Sí, y el trabajo de este ángel es dar el fuerte clamor, el fuerte pregón, la predicación con el poder del Espíritu Santo en su plenitud. Porque el verso 2 dice: y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Hermano Marcelo, actualmente nosotros vemos en nuestro mundo adventista, llamémoslo así, varios movimientos. Tenemos la Iglesia Madre surgiendo aquel martes 22 de octubre de 1844. ¿Y usted nos podría decir el año en que se organizó oficialmente la Iglesia? Si no me equivoco, 1863. Correcto, es lo mismo, estamos bien, sí. Es la información. Ahora, menciono eso porque la Iglesia Madre, hablando de organización, sí, empieza con su punto de partida de 1863 en adelante. Ajá. Sin embargo, tenemos más adelante, por ejemplo, podemos citar 1914, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, que sería, corrobóreme por favor, 1939, ok, y terminó el 45. 1945. Okay. Aunque continúa, pero nuestro tema hoy no es de guerra. Sí. Pero lo hago mención porque surge entre las guerras, por decirlo así, el movimiento que se llama Movimiento de Reforma, Iglesia Adventista del Séptimo Día, o Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Movimiento de Reforma. Y seguidamente en el futuro, después de ellos, vinieron otros movimientos. Se han dividido. Sí. ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque el 4º ángel, algunos tienen hoy actualmente, en el momento de nuestra conversación de teología, sí, existe, por lo menos a mi conocimiento, un movimiento que se llama el 4º ángel, así literalmente. O inclusive aquí en Centroamérica, en Guatemala, tenemos una radio que se llama el 4º ángel. ¿Ok? Entonces, también tenemos por otro lado lo que es un movimiento que se llama el Proyecto El Fuerte Pregón. ¿Usted cree que tanto esa radio como este ministerio, el Proyecto El Fuerte Pregón, o otros movimientos son el fuerte pregón que ya se dio, se está dando o se va a dar en el futuro? ¿Qué opina, por favor? Sí, contestando en esta introducción, no pueden ser estos movimientos que han mencionado ser el cumplimiento de esta. No pueden ser, en definitivamente. Está en el futuro todavía. Wow, así de sencillo contesta, sí, enfáticamente. Sí. Está en el futuro. Sí. Ok, en el desarrollo de nuestra conversación, usted va a dar la evidencia que está en el futuro. Sí. Perfecto, continúe por favor. Muy bien, ahora.
Nuestra iglesia, desde que comienza el mensaje, el primero, segundo y tercer ángel, vemos nosotros, hermano Enoch, que claramente el mensaje del tercer ángel está dividido en dos etapas, dos secciones. A ver, quiero digerir lo que acaba de decir. Es algo importante desde el ángulo teológico. Sí. Ok, mis colegas, estudiantes de teología, no comprenden esta parte. Y yo quiero tenerlo mucho más claro. Ok, entonces, el tercer ángel tiene dos fases. Dos fases. Ok. Antes del fuerte clamor y después del fuerte clamor. Ok, antes del fuerte clamor y después del fuerte clamor. Sí. Ok, entonces, ¿me puede explicar la primera fase y luego la segunda? Sí. ¿Cómo se llega a este conocimiento o cómo podemos comprobarlo bíblicamente? A través de la inspiración. Porque el movimiento adventista, vamos a ir a la Biblia y vamos a verlo desde ese punto. En el capítulo 10, Juan, Apocalipsis el apóstol, 10. Sí, ok, se le da el librito. Exacto. Que debe comer un librito de la mano del ángel o Dios mismo, pues, que se lo da. Exacto. Y él se lo come. Lo saborea tan rico que le sabe muy dulce, pero cuando se lo traga, cuando lo comienza a digerir, se le amarga. Entonces, si leemos textualmente ahí, fijémonos bien lo que sigue. Esos son los puntos, pues, para comprobar las fases que este movimiento adventista tiene. Dice el versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Y él me dice, esta es la experiencia de Miller, el chasco, que hemos leído especialmente en los dos ángeles previos. Entonces, después del chasco ahora, de lo que queda de los que sobrevivieron y aguantaron todo esto, entonces se organiza la iglesia adventista del séptimo día. Ok, un momento. Sí. Entonces, aquí el texto, Apocalipsis 10, el verso 10 que usted leyó, de que se come el librito, ¿verdad? Sí. Ya es una acción, ya no es un pronóstico, se come y amargó el estómago de Juan el Revelador. Por lo menos este es el contexto. Pero tuvo un cumplimiento con, según usted menciona, con los mensajeros, Guillermo Miller y sus asociados, donde estaba incluida la hermana White y toda su familia y todos los demás hermanos que habían aceptado el mensaje de Miller y que habían sido expulsados de la iglesia, y que ellos llegaron a entender lo que leímos en los libros anteriores, de que creían de que al final de los 2300 días Jesús vendría a la tierra a purificarla con el fuego final. Esta parte de aquí donde dice, hermano Marcelo, donde dice amargó mi estómago, entonces específicamente esta parte de amargó mi estómago es cuando estuvieron llorando, lamentándose, Cristo no vino, perdí mi terreno, vendí mi casa, ¿Eso es específicamente con el movimiento millerita? Sí, mundialmente, históricamente y en todos los libros inspirados siempre está ese respaldo. De esa manera, y mundialmente todo adventista sabe que esta experiencia de Juan en el capítulo 10, los versículos 9, 10 y 11, 9 y 10 especialmente le corresponden al movimiento de Miller. Entonces, en cuestión con el mensaje del tercer ángel, ¿aquí sería una primera fase? Porque ahora, después del chasco, necesario es que profetices otra vez. Comienza el pueblo profético, el pueblo de la Biblia, el pueblo que había de aclarar todos los misterios de las profecías. Y no se le olvide que en el primer ángel lleva a Miller a estudiar las profecías. O sea, la iglesia adventista, su mensaje es dar al mundo los mensajes proféticos que escribieron profetas antiguos y que ahora se van a cumplir para que todo el mundo esté preparado y pueda recibir el mensaje y puedan ser salvos. Por eso la importancia del ángel
de Apocalipsis 18, porque ahí está ahora la segunda fase del mensaje del tercer ángel en fuerte clamor, sacar a los hijos de Dios de Babilonia. Ok, hermano Marcelo, ya voy encajando el asunto acá. Entonces en Apocalipsis 10:10 viene el personaje, toma el librito y es amargo en su estómago, el chasco. Los mileritas, perfecto. Pero luego tenemos lo que es Apocalipsis 10:11 y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Aquí cuando dice y otra vez, significa que después de Guillermo Miller tenía que venir alguien más a sustituirlo y seguir el movimiento. Sí. Y surge el movimiento Adventista del séptimo día. Porque el primero de Guillermo Miller fue Adventista del primer día. ¡Wow! Ahí estamos. Sí. Entonces, todo adventista debiese saber esto, hermano Marcelo. Sí. Usted como un Pero hombre, hoy lo está sabiendo. Amén, amén. Así es. Es que así es. Ajá. Pero como conozco a varios, yo diría miles, y no quisiera exagerar millones, pero sin embargo, es algo certero. Tenemos 24 millones de adventistas. Sí. Y con todos los que yo he conversado en distintos países, inclusive colegas, pastores, obreros bíblicos, misioneros, no conocen estas partes vitales de la profecía. Y nos dicen, no hombre, deja de estar asustando a la gente. Predica de Cristo, temas cristocéntricos. Entonces es vital que se comprenda esta parte, que cuando dice es necesario que otra vez profetices, hace referencia a la profetisa Ellen G. White. Sí. Con el movimiento adventista del séptimo día. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 10, el verso 11, tendríamos la primera fase del mensaje del tercer ángel. Sí, hermano. Antes del fuerte pregón. Y si hacemos estudiándolo bien como lo estamos haciendo exactamente, hoy, es un poco el tiempo que tenemos, dice es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos. Muchos. Y naciones. Pero dice muchos. Muchos. Y si uno va al versículo 6 y 7, especialmente el 6, le predica a todo. De Apocalipsis 14. De Apocalipsis 14. Si me permite, para hacer el contraste, sí. Apocalipsis 14, el verso 6. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces aquí es a toda nación, y allá en Apocalipsis 10, verso 11 es a muchos. Entonces, ¿cuál sería aquí el contraste, hermano? Porque vemos hoy en día, si hacemos un consenso, a dónde han entrado las iglesias adventistas mundialmente, no han alcanzado a todas las naciones. Esta es una realidad. Sí, es una realidad. Sí, y es presente. Entonces viene la otra parte en que ahora sí va a entrar a toda. Y eso está escrito, pues, no es por casualidad. El Espíritu Santo trabajando en su siervo consagrado, Juan, dice, y es necesario que profetices a muchos, no a todas. Dios es el Dios de los detalles, sí. Porque nos deja ahí a muchas y por el otro dice a todas las naciones. Entonces, hermano Marcelo, ¿en qué fase estamos viviendo? ¿En la fase de ir a muchas naciones con la iglesia adventista como movimiento? Sí. ¿O estamos en la fase de ir a todas las naciones actualmente? ¿En qué fase estamos? Al ir estudiando, examinando más puntos sobre el cuarto ángel, Apocalipsis 18, ahí donde van a salir le voy a ir contestando poco a poco estos perfecto. Puntos. Entonces, para que lo tengamos un poquito más amplio, diría que la primera fase del mensaje del tercer ángel lo tenemos en Apocalipsis 10, verso 11, que profetizas otra vez. Amén. Surgió Elena de White. Sí. Trae el mensaje del tercer ángel. Sí. Okay, la primera fase. Sí. Pero hay una segunda fase y eso es que muy pocos lo conocen. Sí. Yo diría la mayoría no sabe nada. Sí. Entonces pasaríamos ahorita a Apocalipsis 18 a ver la segunda fase del tercer ángel. Por favor, hermano. Sí. Ahora, quiero hacer énfasis porque siempre la historia se repite y habemos muchos maestros, muchos laicos, muchos predicadores, unos con título y otros sin título. Pero hay un problema grave que ha sucedido en todos los movimientos. Por ejemplo, revisemos, siempre va a ser nuestra base el movimiento de Jesús cuando vino a la tierra y su pueblo. Entonces, ¿qué le sucedió a ese pueblo? Vamos a leerlo en Lucas 24. Lucas 24. Después de la resurrección.
Ok. Lucas capítulo 24. Versículo 25. Ok. Dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y de igual manera este ángel. La escritura, muchos profetas lo han hablado, no como en el sentido como Juan o como Jesús, como habría... los profetas hablaron de Jesús que vendría de muchos profetas hablaron de diferente manera como él vendría, pero el pueblo desconoció, no entendió cómo. Entonces por eso pasó lo que pasó. De igual manera con este ángel, con primero, segundo, tercero y este ángel, hay muchos detalles que se han visto por encimita y no se han profundizado, y ese es el punto por el cual estamos aquí, hermano, profundizando. Por eso traigo en primer lugar que cuando el movimiento adventista se levante, dice el último versículo, que es el 11 de Apocalipsis 10, es necesario que profetices a muchos pueblos. Ok, ahora, usted está tocando la llaga, hermano. Usted está tocando la llaga. A ver, entonces estamos hablando, vamos a entrar un poquito en nuestra conversación de teología sobre tipo y antitipo. Sí. Entonces, antitipo. Esto es una ciencia, esto no es algo vago, esto es algo comprobable, la ciencia de la tipología. Entonces, tenemos en la época de Israel antiguo, tenemos a Cristo, un mensajero, un profeta, Dios mismo ahí. Ok, Él trajo un mensaje, tuvo discípulos, tuvo apoyo, como ya hemos conversado. Sí. Literalmente apoyo económico, hubo apoyo. Ok. Sin embargo, dice que no, ya de mí han hablado los profetas, hablan, ¿cómo era el asunto? Los salmos, Moisés y todos los profetas. Y aún así lo rechazaron. Insensatos y tardos para creer. Ahora, en el asunto del mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel, todavía el pueblo tiene una vaga idea, pero en asunto del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, yo diría que no tiene la más mínima idea. ¿Saben por qué? No. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Y dicen, no, esto es satánico, este mensaje es satánico, tal cual como en la época de Cristo. Entonces, lo que ocurrió allá en la época de Cristo es tipo, y lo que viene en nuestro tiempo, ¿qué sería? El antitipo se repite otra vez. Se repite, hermano. Buena observación, hermano. La historia se repite otra vez. Muy bien, ahora hemos leído estos poquitos versículos de la Biblia. Vamos a leer ahora del Espíritu de Profecía. Por favor. ¿Sí? En el libro Primeros Escritos, página 277. Primeros Escritos. Libro original, hay que aclarar, original en español, lo que manejamos acá. Página 277. A ver, en el Primeros Escritos, el título, ¿cuál es? Dígame, ¿cómo dice? El fuerte clamor. El fuerte clamor, así lo titula. Así lo dice. Bajo ese título, el fuerte clamor, está el contexto del ángel de Apocalipsis 18:1, el cuarto ángel. El cuarto. ¿Qué es lo que dice ella, por favor? Dice, vi ángeles que apresuradamente iban y venían, subían y bajaban a la tierra. Parecía cumplirse algún gran acontecimiento. Jesús lo estaba viendo. Ahora dice, Jesús envió otro poderoso ángel para que bajase a la tierra y uniese su voz. ¿A quién? Con el tercer ángel. Wow. Y al unirse a estos dos ángeles, al encontrarse, el ángel, el cuarto, el que envió a Jesús, une su voz con el tercer ángel y entonces se produce el fuerte clamor. Me detengo, hermano, aquí. Sí. Voy a unir el contexto de nuestras conversaciones pasadas o anteriores. Usted nos comentaba de que en el santuario Jesús pasó del lugar santo al santísimo. La mayoría de adventistas que estudia un poquito de profecía sabe esto. Es lo más básico que el adventista debería de saber. Pero tristemente no sabe la mayoría de esto. Pero aquí estamos para apoyar. Aquí estamos. Entonces, usted nos comentaba, basado contexto inspirado, Primeros Escritos, que el martes 22 de octubre de 1844, Cristo
se esperaba que apareciera aquí en la tierra. Sí. Y hasta la medianoche no vino, no apareció, lloraron amargamente el gran chasco, o lo amargo en el estómago, Sí. como se acaba de leer. Entonces, se esperaba la segunda venida, él no vino. No vino. Y esto es lo que yo aprendí de nuestra conversación, que aunque Cristo no vino en la segunda venida, envió a un ángel, y él el tercer ángel. Tercer ángel. Ok, ahora mi pregunta es, ¿será posible que con el cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 ocurrió exactamente lo mismo? Cristo lo manda a la tierra con una misión. Ángel, ve a la tierra, porque allá está el tercero, y únete a él. Y juntos sus voces van a dar el ¿qué? Fuerte clamor. Fuerte clamor. Hemos leído, y es reciente, que el mensaje del tercer ángel es el más grande mensaje, ¿verdad? Que ha de circundar el mundo. Muy bien. En la etapa final de este ángel, Dios manda refuerzo, manda un mensaje adicional, porque el ángel trae una voz, y entre las dos voces se produce el fuerte clamor. El tercer ángel, sin la unión con ese otro ángel, él nunca podrá dar el fuerte clamor, porque así Dios lo ha puesto como legítimo y como ley, que tiene que venir esa otra voz a unirse con el mensaje del tercer ángel, y entonces se produce el fuerte clamor, porque es el punto central sobre esta conversación del cuarto ángel, o la unión del tercero y el otro ángel de Apocalipsis 18:1. Ok, hermano Marcelo, mire, entonces básicamente tenemos un mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Primera fase, en su Primera fase, pero es un mensaje, Sí. enfaticemos esta parte. Entonces, el tercer ángel es un mensaje, Sí. ¿ok? Predicando a muchos. A muchos por el momento en su primera fase, ok. Sí. El tercer ángel es un mensaje. Sí. El cuarto ángel es un mensaje también. Adicional a... Pero es un mensaje. Es un mensaje. Entonces tenemos un mensaje en el tercero, un mensaje en el cuarto. Sí. Entonces estos dos mensajes, ¿qué es lo que hacen? Se fusionan y juntos dan Más fuerte ahora, fuerte clamor. el fuerte clamor. Hermano, La unión de estos mensajes se produce el fuerte clamor. vamos a hacer un ejercicio acá. Aquí vamos a ilustrar en el nombre de Jesús. Por algo Dios nos dio la voz. Usted va a ilustrar. Esto es netamente ilustrativo. Aquí no estamos tomando posiciones. Somos pecadores, ¿ok? O sea, somos hormigas. Por ponernos ahí abajo, pues, ¿ok? Solo es netamente ilustrativo. Aquí en esta ilustración usted va a tomar el papel de el tercer ángel, en asunto de voz, porque usted tiene boca. Y yo voy a tomar el papel ilustrativamente del cuarto ángel. Tengo boca, tengo voz. Entonces vamos a decir lo que la hermana Huay dio en primeros escritos. ¿Cómo lo tituló? El fuerte clamor. Entonces juntos vamos a gritar hacia allá adelante el fuerte clamor, juntos. Sí. Vamos a contar a la de 3, gritamos para allá. 1, 2, 3. ¡El fuerte clamor! Si solo lo haces tú o solo lo hago yo, no suena en fuerte clamor, Hágalo solo, hermano. ¿verdad? El fuerte clamor. Ahora yo. El fuerte clamor. Sí. Fusionemos Pero ahora. ya- ¡El fuerte clamor! ¡Wow! Hasta lejos se escuchó. Maravilloso. Porque esto es real. Porque la gente mira como que eso es místico, por la falta de información y de predicación y de profundización sobre este. Pues es otro ángel, fuerte clamor. Pues, ¿quién No sabe? pasa nada. No, pero tienen Eso que es ver amor. que es un mensaje más intenso ahora, mucho más profundo. Hermano Marcelo, miren. Usted conoce el mensaje del cuarto ángel, ¿cierto? Sí, Lo hermano. conoce, el Sí. mensaje del sellamiento. Así lo vamos a utilizar en esta conversación. Sí. El mensaje del sellamiento, el mensaje del juicio, Sí. la real verdad presente, que usted lo conoce. Sí. Pregúnteme a mí si yo lo conozco, por favor. ¿Usted conoce el mensaje del cuarto ángel, hermano? Amén, claro que sí. El mensaje del sellamiento. Sellamiento. Ahora, lo interesante acá es que el pueblo no conoce este mensaje. Como no lo conoce, si ahorita mismo en esta conversación cara a cara con usted llegara alguien, no sé, desconocido, que nunca en la vida lo hemos visto, quizá con cabello, la cabeza blanca, y una barba como la barba de Aarón, y se nos aparece aquí, como no lo conocemos, ¿será más fácil aceptarlo o rechazarlo?
¿Qué sería más fácil? Porque es alguien que no estamos acostumbrados o que no nos han acostumbrado que alguien así va a venir, lógicamente nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo. Uy, qué miedo el Señor aquí. Porque no lo conocemos. No lo conocemos. Lo mismo ocurre con el mensaje del cuarto ángel. Ya llegó, ya apareció, pero el pueblo dice, uy, esto es satánico, uy, eso no me lo han enseñado en la iglesia. Aunque se use la Biblia y se use el espíritu de profecía, y el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del seguimiento está basado así. El pueblo dice cuando escucha algo, uy, falsa interpretación, interpretación privada, uy, nunca mencionaste en tu predicación a Jesús. Así nos dicen, pero estamos predicando Biblia, espíritu de profecía, es la verdad. Sí. Y entonces como no lo conocen, lo rechazan. Yo creo que tienes razón, hermano, porque es la reacción natural. Y también es bueno enfatizar esto. Cómo por años y décadas han estado taladrando en la mente de los oyentes adventistas, ¿verdad? Jesús y Jesús. Y es cierto, Jesús es todo, pero Jesús mandó esto, mandó incluso más profecías que hablar del amor de Jesús, que lo encontramos más en los evangelios. Y el resto del Antiguo Testamento, que son símbolos, son figuras, son sombras, son profecías, especialmente proyectadas para el tiempo final. Nuestro tiempo. Sí, nuestro tiempo final. Y como el pueblo ya no estudia la profecía, porque dice, pues ya somos la iglesia correcta, tenemos el espíritu de profecía, aunque no lo leen, y los ministros dicen, bueno, pues solo Jesús es nuestro centro y de Él vamos a hablar, que Él nos ama, Él nos quiere. Eso no hay duda, eso ya lo sabemos. Pero el punto es eso, pues que quiere a la gente como oír lo mismo, ya se envició y no quiere salir de ese confort, hermano, pero la gente tiene que sentir necesidad y no llegar a la tibieza en el cual está. Por eso este mensaje es necesario que venga para sacarlos de esa tibieza, y por eso reacciona como usted dijo. Pues es hora de que haga una decisión. Sabemos que muchos lo van a rechazar, pero también un gran número lo va a aceptar. Amén. Y la mayoría van a ser laicos. Sí. Benditos los laicos. Y benditos también los ministros, pero los que aceptan la verdad presente. Respondo a la pregunta, ¿por qué es extrañeza? ¿Por qué es ignorancia? ¿Por qué temor de esto? En un libro de la Mensajera de Dios, que es Mensajes, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13, segundo o tercer párrafo, dice, textualmente dice bien claro, mientras estamos predicando el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero, así nos estamos preparando para la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar a la tierra con su gloria. Otra vez volvemos de ese texto a Primeros Escritos 2:77, el ángel que viene y une su voz, y venimos con Apocalipsis 18:1, ¿verdad? El ángel que ilumina la tierra con su gloria. Entonces, hermano Marcelo, tenemos la cita de Joya de los Testimonios y la cita de Primeros Escritos. Primeros Escritos. Que ambas citas está hablando del otro ángel. Sí. Que se une con el tercer ángel. Sí. Entonces, básicamente, en la última, la de Joya de los Testimonios, usted recitó que dice que hay que estar preparándonos para la llegada del otro ángel. Del otro ángel. Eso significa que dentro de la realidad, ya dentro de la membresía adventista, porque déjeme decirle que yo he escuchado movimientos de sostén propio, movimientos de reforma, el cuarto ángel, el proyecto del fuerte pregón, etcétera, etcétera, tanto movimiento. Y sí defienden el mensaje del tercer ángel. Pero no entienden la realidad del cuarto ángel, que es un mensaje, y ese mensaje debe el pueblo estar preparado para recibirlo. Porque si no lo preparamos o los advertimos que viene otro mensaje extra del cual ya recibió la iglesia a través de Elena de White, entonces es más fácil que lo rechace porque no está preparado. Entonces, el pueblo, ¿cómo debe de prepararse para recibir? Por ejemplo, yo le voy a preguntar directamente y por favor, en esta conversación, respóndame con confianza. Dígame tal cual. ¿Usted ya recibió el cuarto ángel? ¿Ya recibió el mensaje del cuarto ángel? Sí, hermano.
Perfecto. Ahora, eso significa que usted se preparó para recibir ese otro ángel o ese otro mensaje. Sí. Ahora, por favor, ¿me puede decir cómo el pueblo puede cumplir la cita de joya de los testimonios que mientras tienen el mensaje del primero, del segundo y del tercero, deben de estar preparándose para la llegada del otro ángel, el cuarto? Por ejemplo, el modelo es Jesús, nuestro Señor Jesús, los discípulos, Lutero. Voy a leer en Por Cristo favor. en su santuario, página 62. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que le resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. Eso está dirigido a Miller, o es lo que ella expresa, lo que Miller sintió. Entonces, la actitud mía y de cada adventista, que estos son nuestros pioneros, él como adventista del primer día y nosotros como adventista del séptimo día. Y en Apocalipsis 10 somos una unión. Donde él termina, nosotros seguimos la obra de Miller. Lo continuamos. Lo continuamos. Entonces, la actitud nuestra es lo mismo que nuestros pioneros, tener empeño, estudiar, sí, todo el tiempo. A ver, tener empeño, ¿cómo puedes definir esa parte? Sí, tener sí, empeño. Con más empeño y fervor que nunca. O sea, empeñarte a estudiar el mensaje del primero, segundo, tercero, porque es la única manera en que tú estás preparado a recibir ese otro A ver, ángel. una buena observación acaba de hacer en este momento. Mire, yo creo que ahí está la fórmula para no rechazar el cuarto ángel. Amén. Para no rechazar. Entonces, por lógica diríamos entonces que para aceptar el segundo ángel hay que aceptar el primero. Sí. Y para aceptar el tercero hay que aceptar el segundo. Ok, entonces, el estar preparándonos, hay que aceptar el primero, el segundo y el tercero. Si aceptamos y practicamos estos tres mensajes, por lógica vamos a estar preparándonos para aceptar el cuarto mensaje. Es la única manera que vamos a estar preparados para recibirlo, porque si no lo vamos a rechazar, como usted lo dijo hace rato. Por ignorancia. Y que es falso. Wow. Ok, entonces con empeño. ¿Con qué más dijimos? Fervor. Fervor. Sí. Con ganas. Todas las ganas. Con más empeño y fervor que nunca. Con más empeño y fervor que nunca. Noches y días enteros Miller estudió. Miller lo interpretó. Ahora usted ya tiene la interpretación. Memorícelo, predíquelo. Es todo lo que tiene que hacer. Hermano, puesto que yo le hice una pregunta y usted me la contestó sinceramente y se lo agradezco. Yo le pregunté, ¿usted ha aceptado el mensaje del cuarto ángel? ¿Usted ha aceptado el cuarto mensaje, por decirlo así? Usted me dijo que sí. Sí. Significa por lógica que se preparó. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas versiones de Biblia usted tiene en casa? Una idea nada más. Tendré como unas 5 o 6 Ok, versiones, perfecto. tanto en inglés y en español. Ahora, otra pregunta. En casa, en su biblioteca, ¿cuántos libros del Espíritu de Profecía usted tiene en su colección? Puede ser en inglés, en español, en alemán o lo que sea. Un aproximado. Pues como unos 200 Ok, libros. 200 libros. Sí. Ok. De los 200 libros, ¿cuántos usted ha leído? Es un aproximado, no tiene que ser exacto. Pues diremos como la mitad. Ok, estamos hablando de un 50%, Sí. que serían 100 libros. Sí. Hermano, leer la Biblia a la par de los testimonios del Espíritu de Profecía es lo que a usted le ayudó a aceptar el cuarto mensaje, el cuarto ángel. Por seguir el consejo de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13. Al predicar el mensaje del primero, del segundo y tercero, me estoy preparando para recibir a ese ángel, porque de otra manera hubiera sido imposible para mí. Y sí me hubiera confiado en Cristo, pero al final del tiempo, hermano, sería para mí como un autoengaño, porque me voy a encontrar sin preparación. Ok, tomando en cuenta nuestras otras conversaciones, tenemos el mensaje del tercer ángel, que básicamente es el Espíritu de Profecía, los libros de Ellen G. White. ¿Qué opina usted entonces con aquellos que actualmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día dicen ser llamados adventistas del séptimo día, tienen sus nombres en los libros de la iglesia, van el sábado, por lo menos mediodía, y luego la tarde se quedan durmiendo en sus casas, comen carne, no comen cerdo, pero sí comen carne, pollo, res, etcétera? Ok, pero se llaman adventistas. Rechazan los testimonios, rechazan el Espíritu de Profecía, los libros rojos, como en algunas ocasiones se les llama, lo rechazan. Pregunto,
¿Cree usted que ese tipo de adventista va a aceptar y apoyar con recursos el cuarto mensaje, el cuarto ángel? Porque con este mensaje adicional vienen más reformas. Y si tú no te has reformado previamente en lo que tienes que hacer en estos test, es imposible pues de que tú puedas aceptarlo con gusto. Entonces básicamente será un rechazo automático. Sí. Por eso la mayoría va a rechazar este mensaje. Está profetizado, ¿sí? Ok. Continúe, por favor, hermano. Muy bien. Entonces, voy a leer otro texto. Página 66, Cristo en su santuario. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, como lo hizo para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a la que había arribado. Pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. De esta manera, guiado bajo el Espíritu de Dios y el estudio profundo, con mucho fervor y empeño, ¿sí?, Miller fue utilizado, Dios lo utilizó para poder ayudar al pueblo, su pueblo, a todas las demás iglesias, de que se prepararan porque Jesús está por venir. De esta manera, ahora Dios tomar esto como ejemplo para nosotros, ahora para poder recibir el mensaje de ese ángel cuando llegue, hermanos. Ahora, déjame agregar algo más aquí. Por favor. Este ángel ya está aquí. Ok, perfecto. Pero vamos a llegar ahí al punto final. Pero estos son ejemplos del cual ponemos. Solo es un ejemplo en la mención de Guillermo Miller. De Miller. Ahora, aquí para que nosotros estemos un poquito más ampliados, diríamos, ¿quién trajo el mensaje del primer ángel? Miller. Miller. ¿Quién trajo el mensaje del segundo ángel? Los asociados de Miller, incluyendo a Miller también. Encabezando, Sí. ok, Miller también. Sí. Ok, ¿quién trajo específicamente? De una vez vamos directo, ¿quién? A que de manera general ya sabemos. ¿Quién trajo el mensaje del tercer ángel? El que desarrolla todo el mensaje del tercer ángel es la señora Elena G. de White. Ok, ya tenemos dos personajes Sí. en 3 ángeles. Sí. Ahora, en el cuarto ángel no es Guillermo Miller el que lo trae. Ya no es Miller. Es otro personaje inspirado en la profecía. Otro personaje que Dios introduce como el último mensajero para el pueblo de Dios. Maravilloso. Sí. La pregunta es ¿quién es? Y no la vamos a responder. Por el momento no. Pero sí vamos a dar toda la evidencia para reconocerlo. Pero te voy a responder Dele pues. un poquito más. ¿Sabías, hermano, que este ángel vino en una conferencia general? A ver otra vez. Este Conferencia ángel general que es se refiere a las sesiones donde mundial, llegan los delegados, donde llegan se elige todos presidente, los secretario, líderes a nivel mundial. a nivel mundial. ¿De qué año, hermano, si me puede compartir? En el año de 1888, Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, Llegó, vino este ángel. El a cuarto esa ángel. conferencia general. vino a visitar. Vino a dar su mensaje a través de 2 mensajeros, Jones y Wagner. Ellos eran ancianos de renombre, de mucha experiencia, o ¿qué eran ellos? Eran 2 hombres jóvenes, como usted, hermano, Pastores. pastores, que trabajaban en la conferencia de California, del Pacífico. Todo lo que es San Diego, California. California, Oregon, San Francisco. Ok, esa era su área. La área de ellos. Ok, entonces mire, está diciendo claramente que el ángel de Apocalipsis 18 ya ha llegado a la tierra. Ha venido y ha sido rechazado. Ha sido rechazado y al ser rechazado ha regresado y tiene que venir. Sí. Por lo menos en esa línea de tiempo de 1888. Ok, vino. Ahora, me llama la atención, según la historia de Portadores de Luz, que es un libro denominacional adventista, hace mención sobre esto histórico, pero no solamente estaba John C. Wagner, que eran jóvenes, yo diría, desconocidos en comparación de otros hombres de renombre, como Butler, Uriah Smith, y otros que podemos mencionar ahí. ¿Por qué Dios, o el Espíritu Santo, que también es Dios, por qué el agente
del Espíritu de verdad, utilizó a dos jóvenes desconocidos, porque no utilizó a hombres de renombre, como en la época de Cristo, Anás, Caifás. ¿Por qué no en el adventismo clásico? ¿Por qué no usó a esos hombres? Dios es muy particular. Cuando envía un mensaje, no viene en la manera que nosotros quisiéramos que viniera, ¿sí? Y la historia siempre ha sido así. Jesús fue rechazado porque no vino como ellos habían pensado o como ellos querían. Ellos querían que viniera por el más grande, pero no, vino por el más pequeño o desconocido. De igual manera ahora venían para los que ya tenían larga data en la iglesia, Dios no los usó, sino usó a aquellos jovencitos. Y ahora, para que no hubiera excusa, que no sería un simple laico, sino dos pastores jóvenes y brillantes. Wow. Entonces, usó la juventud, sí, versus la vejez, por decirlo así. Ajá. O yo diría, la juventud versus la experiencia. La pregunta de qué tipo de experiencia. Obviamente no buena, porque si no los hubiera usado. Entonces, dos jóvenes, pero no eran laicos. No, eran dos ministros graduados. En contraposición de los laicos pescadores de la época de Cristo, Ajá. Él no decide utilizar en nuestra época a dos pescadores, sí, o a dos laicos, sí, sino que decide utilizar a dos pastores. Sí. ¿Con Entonces, qué intención? Ahora, con muchas intenciones. Una de las partes más maravillosas ahora, si es que queremos aprender aún de lo más insignificante. Ahora Dios tiene planes, de acuerdo a sus planes que hemos conocido. Ahora va a usar lo contrario. Ahora va a volverse a los pescadores otra vez. Gente ignorante, gente campesina, gente... Porque ahora que usa, no lo aceptaron. Ministros, gente de ellos mismos, en esta ocasión de Minneapolis, ¿sí? No lo aceptaron con su gente, pastores. Sí, y eran jóvenes muy bien entrenados e inspirados por Dios, y tenían una escuela de mucha educación, de gran preparación, de gran léxico, que hablaban bonito y conmovían. Pero sucede esto: el laicado de ese tiempo esperaba que George Buckler, que Morrison, que Uriah Smith, que Kilgore y todos los líderes de renombre, de los de 50 para arriba, de los 60 para arriba, aceptaran a John C. Wagner. Y como los laicos veían que ellos no lo aceptaban, sí, ellos también lo rechazaron, hermano. Wow, eso es fatal. Pero esto es histórico, y yo sé que puedo compartir el libro, porque hay claro que sí, el libro. Sí, vamos a compártalo, por favor. Que lo quiera, ¿verdad? Que nos llame y nosotros preparamos. Perfecto, estamos para apoyarles. La historia de lo que pasó en Minneapolis, para saber más, porque es parte de la preparación de este ángel. Y para no tomar más tiempo sobre este asunto, hermanos, porque está bien documentado y se va a compartir ahora escrituralmente cuando ustedes lo soliciten. Hay una cita extraordinaria de la profeta, que es Mensajes Selectos, tomo 1, de los libros de las versiones originales, en la página 276, en donde dice: ¿por qué esta oposición o este rechazo del mensaje del Señor predicado por los hermanos John C. Wagner? ¿Por qué? Dice: porque Satanás tuvo éxito de impedir que el mensaje fluyera a nuestros hermanos en gran medida con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y termina ese texto dice que fue rechazado por la culpa de nuestros propios hermanos. Entonces aquí es donde entra la historia del libro que vamos a compartir. ¿Quiénes fueron estos hermanos que rechazaron el mensaje? Porque en la historia los da por nombre, porque la hermana White escribió mucho de lo que pasó en Minneapolis y da los nombres específicamente de quiénes fueron los líderes que se equivocaron directamente al rechazar el mensaje. Fue todo el liderazgo, nombre por nombre y apellido por apellido, menos la hermana White y su hijo y uno que otro pastor. Era algo mínimo. Sí, mínimo. Entonces vamos a nombrar el libro. Sí.
Yo doy este nombre, si usted tiene el revisado o otros, también puede darlo como referencia. El libro base, donde se da esta historia denominacional, libro de Iglesia Adventista, de sus propias publicadoras. Tenemos como la Pacific Press, ¿no? Sí. Tenemos lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Ese es el más clásico. Es el más clásico, ¿no? Y conocido. Y está el que mencionaste de la historia de la iglesia, donde vienen todos los movimientos. Portadores de luz. Y de portadores de luz y lo que ha pasado en la iglesia. Ese es el libro oficial que la iglesia vende, que los hermanos interesados lo pueden adquirir y vean que esto es verídico de lo que estamos hablando aquí. Hermano Marcelo, es necesario que podamos profundizar más este tópico teológico. Tenemos entonces que el ángel, como lo dice Apocalipsis 18:1, el otro ángel, haciendo el contexto de los tres que ya están en Apocalipsis 14. Entonces el otro sería el cuarto, por lógica, y hay tres, y el otro entonces el cuarto. La hermana White dice el otro en el libro Siempre. Eventos del tiempo final, no eventos de los últimos días. Pero Como lo dice la Biblia, y otro ángel. Y el otro ángel. Pero la hermana White le llama el cuarto ángel directamente. Ok. ¿Será posible entonces, basado en lo que usted ya confirmó y respaldó con la inspiración, que el mensaje del cuarto ángel o el cuarto ángel en sí llegó a tierra en 1888 en la reunión de la Conferencia General en Minneapolis, Minnesota? Ahí vino. Ok. Pero fue rechazado. En la persona de John C. Igual, o sea, el ángel, el Espíritu Santo, utilizó a estos dos pastores jóvenes para ser portadores de ese mensaje. Dos seres humanos. Dos seres humanos, ok. Ahora, llegó. Lo rechazó el presidente de la Conferencia General de esa época, George Butler, creo que es, ¿no? Butler, ajá. Ok. El más influyente en teología, Urias Smith, lo rechazó. Sí. Y los demás pastores lo rechazaron de renombre. Ok. Entonces, al ser rechazado el ángel, ¿qué pasa con el ángel? Tal vez ilustrativamente hablando, ¿será que regresó de nuevo para luego regresar una segunda vez? De acuerdo al texto de Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, donde dice: por el proceder de nuestros propios hermanos, el mensaje fue rechazado, que el mensaje que habría de iluminar a la tierra con su gloria se ha mantenido lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Y cuando el texto termina por el proceder de nuestros propios hermanos, ahora sí nos sirve el libro histórico que escribió un historiador adventista, el que acabas de mencionar, y los otros libros grandotes también. Entonces todo aquel que quiera cerciorarse de que esto pasó, solo tiene que leerlo y no solo rechazarlo y enojarse, porque entonces sí realmente pues creo que el enemigo a través de alguien está obrando insensatamente. Entonces sí podemos definir entonces que el ángel sí llegó. Vía los dos pastores inspirados, John C. Waggoner dio el mensaje, fue rechazado por el liderazgo y por el proceder del liderazgo y de los laicos que se sumaron en 1888, pero les dio 2 años. Sí. 1890 el laicado lo rechazó también. Entonces llega en 1888 en el Congreso Mundial en Minneapolis. Entonces Dios les permite a los jóvenes pastores predicar 2 años bajo inspiración, en la compañía de Elena de White. En ese tiempo, la señora White, en muchos de sus libros, dice que su trabajo es predicar el mensaje del tercer ángel. A ver, ¿de quién era el trabajo? ¿De Elena de White o de los dos pastores? No, ella en sus libros dice: yo tengo mi trabajo, es de predicar el mensaje del tercer ángel. Ok, así lo dice. Sí, así lo dice textualmente. Textualmente, sí. Es interesante. En muchos libros. Ok. Uno de ellos, Testimonios 5 para la iglesia, más que no tengo la página. Ok, otra vez repetemos: Testimonios para la iglesia, el tomo 5. Sí o sí, ahí está. Sí. Solo hay que buscar la página. Sí, donde dice: Dios me dio el espíritu de profecía y tengo que predicar el mensaje del tercer ángel. Entonces hay muchas se identifica con el mensaje del tercer ángel. Sí. Y los dos pastores
se identifican con el cuarto ángel. Sí. Perfecto. Sí, pero ellos no lo dijeron, pero Claro que sí, Elena pero de White dice que la luz que ellos trajeron era la luz que habría de iluminar a la tierra con su gloria. Indirectamente la hermana White sí le da el crédito a los dos pastores. Porque reconoce, porque ella estaba preparada para poder recibir el ángel que viene a través de este mensaje, de estos mensajeros. Por eso es el énfasis del que mientras estamos predicando el mensaje del primero, segundo y tercero, así nos estamos preparando para recibir aquel otro ángel. Eso es lo que dice la escritura inspirada. Por esa es la razón que esto es los documentos, la información, la escritura está aquí, no es algo que alguien viene y hay evidencia escritural. Sí. Ok, ahora hermano, me surge esta pregunta y también quiero que, como siempre me ha contestado sinceramente, mencionamos 2 años. Yo lo introduje y usted lo reafirmó y dio más detalles. Excelente. Ahora, 1888, 1890, sumando los 2 años, ¿ok? ¿Usted cree que exclusivamente en esos 2 años, únicamente, fueron inspirados estos 2 jóvenes y después de esos 2 años, no necesariamente? Pues cuando el ángel se va de la tierra, la luz, pues cesa la inspiración. Ellos se siguen con lo que han quedado. Con lo que habían recibido, lo siguieron repitiendo, por decirlo. Sí. Pero la inspiración cesó. Entonces la inspiración estuvo activa en ellos 2 años. 2 años. ¡Wow! 2 años. Eso significa que si la inspiración cesó, hablando del cuarto ángel, cesó, estuvo activa 2 años, cesó en 1890, en un aproximado 2 años, ¿no? Ahora, significa que el ángel se mantuvo retirado de la tierra por el rechazo del liderazgo. Sí. Pero el ángel estuvo pendiente para volver a intentar llegar a la tierra e iluminarlo. Y es ahí donde queremos llegar. Porque ahora... La segunda ocasión sería, ¿no? En esta otra parte... Y es como tratar, pues, como de ¿encajar? Sí, pero como ser un poco necio, de querer insistir, hermanos, que entiendan. Como un poco terco, por decirlo así. Vamos a terquear aquí. Por favor, nuestro interés ahorita es que entendamos, especialmente los que van a oír esto. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados y que Satanás tenga éxito? ¿Que no fluya ese mensaje a la iglesia? Lógicamente Dios tiene planes y aún más excelente, digamos, porque ahora usted vive y yo vivo, y ya no estamos en 1888. No. Entonces, esta es la parte más importante ahora. Que en un futuro, ojalá Dios nos permita, depende cómo responda a los hermanos. Claro que sí. Y presentaremos ese tema, pero ahora en la Biblia. Directamente. En la Biblia, sí. Por eso el asunto de nuestros ministros, hermanos, es bueno que nosotros los respetamos, como el Señor respetó a los líderes de su tiempo. Los ungidos Pablo. del Señor. Los ungidos. Gusto, disguste, son ungidos. Somos ungidos, ¿verdad? Amén. Entonces, pero no vamos a callar, porque si el Espíritu está obrando, ¿quién puede callar? Eso nadie. Entonces, en algún tiempo no muy lejano, después de 1890, hay una profecía muy especial, el cual que señala el regreso de este ángel. Y también, si John C. Wagner fueron 2 mensajeros, entonces debe de haber otro mensajero para el regreso. ¿Sí? Vamos a llegar ahí. Tal vez no regrese como el cuarto ángel, pero con otro nombre. Pero de que regresa. Porque ahora sí, vamos a ver que John C. Wagner esos 2 años solamente leyeron una línea del mensaje entero que traía esta voz, este ángel. Entonces, ¿qué hace solo leyeron una línea. Sí, pues es una digamos línea. Una frase. Sí, porque es como un rollo que comienzas a leer y no le gusta. Te detienes. Ya, no le sigas. Porque no queremos. Exacto. Entonces tenía que venir, estamos en la línea de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, 1888 llega. Sí. Viene la inspiración 2 años, bajo estos 2 hombres, interesante, 2 años y 2 pastores, 2, interesante. Luego, 1888, 1889, 1890, lo rechaza el laico. Sí. Ok, entonces... Lo rechaza el laico, mira, porque es algo que no entendemos mucho.
Entonces el enemigo, como estaba muy pendiente, porque ahora al aceptar a la hermana White, ella lo rechaza a los ministros, ahora dice, yo le voy a dar una oportunidad al pueblo. Y se va ella a predicarle a todas las iglesias, no de ella, púlpito en púlpito, sino predican John C. Wagner y ella está ahí. Secundada la profetisa, ahí está a ellos. Como garantizando que este es mensaje de Dios y acéptenlo. Y así lo escriben en sus libros de ella. Este mensaje es el mensaje de Dios. Estos son mensajeros de Dios. Estos son hombres, caballeros cristianos que vienen de parte de Dios con un mensaje. ¿Sí? Y ni aún así lo aceptaron. Ni aún así. Te voy a dar el último texto de Mensajes Selectos, pero ahora, igual, tomo uno, página 425. La justicia de Cristo que fue presentado por los hermanos John C. Wagner es el mensaje del ángel de Apocalipsis 18.1. Ok. ¿Sí? En este caso, en estudio profundo, es la primera fase o la primera venida del ángel. Sí. Como fue rechazado, sí, es necesario, por lo menos en la línea de tiempo 1890, era necesario que volviera otra vez. Sí. Ok, y antes de pasar a tal vez a hablar un poco más de la segunda fase de la llegada del cuarto ángel, usted dijo algo que no quiero dejar que se escape. Usted había mencionado una cita de la hermana White que Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera con éxito esta verdad hacia la iglesia. Ok, si estuviésemos hablando de una pequeña batalla, llamémosla así, batalla, por no colocar algo más como ejemplo, batalla. Entonces están dos ejércitos, el del bien y el del mal. Entonces el bien manda a dos guerreros y el mal envía a más que dos guerreros. Envía ahí deme un número. Solo es ilustración. Vamos a decir 200 millones pues de... Bueno, 200, ok. 200 en número, ok. Entonces, el ejército del bien solo envía dos, John C. Wagner. John C. Wagner. Y el ejército del mal, comandados por Satanás, envían a 200, solo es ilustración. Sí. Entonces, estos 200, pues derrotan a estos dos, por decirlo así, solo es ilustración. Entonces, en este sentido, Satanás obtiene éxito. Obtuvo éxito. Dice ella. Ok, obtuvo éxito. Ahora, y aquí es lo que me impactó, lo que usted dijo, que yo nunca lo había pensado así. Preguntó usted, ¿tú crees que Dios, al Satanás, al ver obtenido éxito, se va a quedar de los brazos cruzados? Y mi respuesta es no. Claro que no. Claro. Entonces, ahora ya envió a sus dos guerreros, no lograron el objetivo. Entonces, Satanás obtiene éxito. Dios no puede quedarse con los brazos cruzados, es imposible. Dios no puede perder a menos que él quiera perder, como perdió ante Jacob. Entonces viene y dice, el mensaje tiene que llegar sí o sí. Y envía por segunda vez al cuarto ángel. Y ahora, ¿a través de qué medio? Según la profecía. No demos nombre directo, pero demos nombre profético. Entonces, ahora, es bien curioso porque ahora al escudriñar la Biblia, buscar luz sobre los inquietos sobre este asunto, porque hay miles de hermanos que no están contentos con lo que pasó y conocen bien la historia. Entonces, para ellos les va a gustar mucho esto y yo sé que van a responder. Amén. Ahora, estudiando en la Biblia, nosotros encontramos, hermanos, que hay 3 Elías en la Biblia. Wow. ¿Sí? 3 Elías. El Tisbita. ¿Sí? 1. En los días de los reyes de Acab. Está el otro Elías, que es en los días del Señor Jesús, que fue su heraldo, que es Juan el Bautista. 2. ¿Sí? Y ahora, aún los judíos en los tiempos de Cristo esperaban a un Elías también, que ellos lo habían leído en Malaquías, ¿sí? Capítulo 4, versículo 5. Entonces llevamos 2. Y el de Malaquías para el día grande y terrible. El de Malaquías, cítemelo bien, sí, completo. Capítulo 4, versículo 5. 3. Entonces ahí está el tercer Elías en Malaquías 4:5. Ahora ella, en sus escritos posteriores ahora, escribe en Testimonio para los Ministros, en la versión original, los libritos que eran rojos o marrones, en la página 475, dice que hay una profecía pendiente por cumplirse.
¿Y cuál es esa profecía pendiente? Que se titula Malaquías, Que el cielo nos guíe. que el cielo nos guíe. El Señor dice, he aquí yo os envío. Eso que está mencionando es parte de la cita de la hermana Juay. ¿Cómo dice, por favor? He aquí el Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Dice, entonces, alguien debe venir con el poder y espíritu de Elías para interpretar las profecías del día grande y terrible. Usted lo va a leer así, un Correcto. poco más o un poco menos. Pero la idea es que alguien debe venir después de ella. de ella. Sí. Alguien. Ese alguien no es en plural. No son varios. No son 2, no son 3, ni 200. No, porque dijera algunos van a venir. Entonces. Algunos, pero dice alguien. Alguien, y eso es uno. Y en español, hasta donde yo entiendo, se comieron los traductores un artículo personal. En inglés, en el original que escribió Elena de White, ¿cómo es lo que dice? Ella introduce textualmente en el inglés un masculino. ¿Cómo sería? Dice, alguien, dice la sierva, alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando ese en inglés dice, ella lo pone ahí que es un hombre, pues, en inglés, he. Y cuando él aparezca, entonces sería el he, es él. He en inglés es él. En español sería y cuando él aparezca. Entonces él es un hombre. Sí, es un hombre. Es un varón. Es un varón. No una mujer. Pues exactamente para invalidar de que, porque muchos dicen que ella cumple ese papel. Y ella dice, no es una mujer, es un masculino. Lo deja claro. Claro. Ok, ahora, profundicemos un poquito. Si no dijera, cuando ella viniere, pues no tendría sentido el Entonces no dice, el texto no dice cuando ella venga, no es mujer. Sí, no es mujer. Tampoco dice el texto inspirado, y cuando ellos vengan, no son 2 ni 3, no. Dice, y él, cuando él venga, alguien vendrá. Con singular. El espíritu de Elías. Ok, entonces, ahora vamos a definir y profundizar un poquito. En la primera venida del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, utiliza el agente humano doble, es decir, a 2 personas. John C. Wagon, pastores. Lo rechazan, no quieren. Entonces, la actitud de liderazgo, al rechazar, pues hizo a un lado al ángel, y el ángel se retira. Se retira. ¿De dónde vino? Pues? De dónde vino, por lógica. Entonces se retira. Entonces, pero Dios dice, bueno, Satanás obtuvo éxito. Pero ahora. Entonces Dios no dice, yo no me voy a quedar aquí. Mi pueblo tiene que saber el mensaje. Entonces envía por segunda vez a la tierra al ángel. Pero ahora, ya no por 2 personas, sino que ahora por ¿cuántos, hermano? Por Malaquías 4:5, un profeta. Un profeta, una persona, un hombre. Que ha de venir para el día grande. Antes del día grande y terrible. Antes del día grande y terrible. Maravilloso, hermano. Wow. Entonces Dios nunca se da por derrotado. No. Nadie lo puede adelantar, ni él improvisar. Todo está caminando de acuerdo con. Entonces, hermano, para aquellos que trabajamos en el campo, seamos realistas. Usted es un hombre de experiencia, lo he dicho, y le voy a dar la mano en reconocimiento a ello. Y lo digo de verdad, en realidad. Usted siendo un hombre de experiencia, yo he trabajado con usted, hemos trabajado juntos. Pudiera nombrar, solo por nombrar y hacer un récord, una mención de récord. Hemos trabajado juntos en Colombia. Hemos trabajado en otros lados. Estamos trabajando y yo diría, hemos cumplido ya una misión aquí, justamente en este país donde estamos ahora. Y el Señor la ha utilizado. Lo reconozco. El Señor la ha usado. Ahora, pero también sé que en nuestra experiencia cotidiana, al intentar y al compartir el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del sellamiento, el mensaje del juicio, el mensaje de la real verdad presente, nos rechazan. Nos discriminan. Porque esto es verdad, hermano. Pero yo quiero, mire, usted aguanta. Yo sé que usted lo mandamos a una misión, a un país virgen, por decirlo así, donde no conocen el mensaje. Yo sé que con toda su experiencia usted sale bien librado. Es decir, usted haría uso de su experiencia y dejaría la semilla y daría fruto al 100. ¿Ok? Está mi fe trabajando, ¿sí? Así creo yo. Sin embargo,
Hay hermanos nuestros, tal vez nuevos en la fe, de aceptar el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del sellamiento, y se encuentran ahora mismo en un dilema. ¿Será cierto lo que predica este pastor Enoch Martín? ¿Será cierto que lo que predica el obrero bíblico, el ministro? O sea, me convencen con la escritura, pero el trato que les dan, en la iglesia, los expulsan y dicen que son disidentes, que son rebeldes. Están en el dilema de aceptar o rechazar el mensaje del cuarto ángel. ¿Cómo usted los animaría que, lejos de rechazar al cuarto ángel, lo abracen y le den la bienvenida y apoyen a este poderoso mensaje? Sí, hay varios textos y muchos textos y experiencias en la Biblia, hermanos, en el cual podemos apoyarnos y creer que Dios, aún en el rechazo, Dios está pues con nosotros. En la experiencia que hemos hablado, por ejemplo, el segundo ángel, cuando fueron desfraternizados porque no querían callar, querían predicar el mensaje en sus congregaciones, y para evitar que lo hicieran, los desfraternizaron. Y ellos fueron desfraternizados, pero dice la inspiración que ellos estaban gozosos porque eran desfraternizados por hacer esto, porque ellos tenían la seguridad y la fe de que esto era de Dios y ellos no podían callar. Entonces lo mismo va a suceder aquí, para que nosotros pues confiemos en Dios, y si algo malo nos pasa por servir a Dios, pues amén, tener gozo. Eso es lo que Dios da. Y si alguien decide pues ir y profundizar y comprobar que lo que estamos diciendo aquí, que es corroborado por Dios, hermano, pues tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy es cuando más la iglesia necesita de hombres y mujeres así, aunque ellos no nos quieran en nuestra misma iglesia. Amén. Entonces, leyendo Isaías 66, en este versículo, dice aquí, Isaías 66, dice... ¿Qué versículo? El 5. Ok, démosle. Dice: oíd palabra del Señor, vosotros, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes, los que tembláis, está escrito así, los que tiemblan a su palabra, y termina en 2 puntos. Ajá. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dicen ellos, o sea, dijeron, glorifiquemos a Dios. Creen que al maltratarnos, al odiarnos, están glorificando a Dios. Mas Él, o sea, Dios, se mostrará con alegría para ustedes, o sea, vuestra, y ellos serán confundidos. Wow. A través de las edades ha pasado lo mismo, y todos los que han sido favorecidos tienen que pasar esta experiencia. ¿Por qué? Porque viene el tema más importante que se hace en favor de la iglesia de la Odisea en la parte final de su historia, el sellamiento de los 144,000. Amén. ¿Sí? Entonces este mensaje del cuarto ángel, ¿sí?, con el ángel de Apocalipsis 7, el cuarto ángel provee la doctrina, la luz. El cuarto ángel, el ángel de Apocalipsis 7, vamos a decir que te pone el sello, que es el mismo mensaje. A ver, en los dos. Esto ya se puso bueno. No, porque así es. Ok. Y entonces ahora, en esta experiencia del texto de Isaías 66:5, es para recordar a nuestros hermanos, al leer la Biblia y leer el espíritu de profecía, esa es la experiencia que van a encontrar en los fieles. O sea que esto es una bendición. En Amén. Vez de tenerle miedo, deben verlo al contrario ahora. Porque el enemigo quiere meternos miedo. Ya saben que él actúa al revés, para con Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos miedo, pues le estamos haciendo caso al enemigo. Más cuando lo vemos corroborado pues con los textos inspirados. Amén. Entonces ahora, cuando el mensaje del ángel que fue rechazado en Minneapolis 1888 hasta 1890, tiene que regresar porque tiene que cumplir un trabajo. ¿Ya regresó por segunda vez? Ya ha regresado.
Ya el mensaje de Él está aquí. Amén. Y ahora se llama el mensaje del sellamiento. Amén. Que trae el ángel de Apocalipsis 7, que va a seleccionar en el Israel espiritual, que es la iglesia adventista, que Apocalipsis 7, que va a sellar a 144,000. Amén. Un múltiplo de los 120 de la iglesia cristiana primitiva, cuando Dios seleccionó a los 12 discípulos y luego se convirtieron en 120. Ahora viene 12,000 de cada uno para dar 144,000. Ok, es un múltiplo. Ahora, Ajá. vamos a digerirlo. Porque aquí ya fusionamos lo que es el cuarto ángel con el quinto ángel en nuestra conversación teológica. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la función entonces, así en síntesis y de manera ilustrativa? ¿Cuál es la función entonces del cuarto ángel? ¿Cuál sería su trabajo, por decirlo así, su tarea? En conexión a la tarea que viene el quinto ángel. Como hemos dicho previamente, el mensaje en Minneapolis no se abrió en su totalidad, fue detenido. Fue detenido, fue pausado. Sí, detenido. El ángel se fue, no desarrolló su mensaje. Triunfó el enemigo. Triunfó el enemigo. Dios no derramó el Espíritu Santo. Y hoy Dios va a derramar el Espíritu Santo y todos lo sabemos. ¿Pero cómo? Entonces ha pasado todos estos precedentes o antecedentes y ahora toda esta experiencia que estamos viviendo ahora se va a cumplir. Dios va a sellar a 144,000 cuando el mensaje regrese. Ese mensaje cuando regrese va a preparar a los 144,000 para ser uno de los 144,000 y recibir el sello del ángel de Apocalipsis 7. O sea, el ángel en Egipto fue real, el ángel que pasó a eliminar a los primogénitos que no tenían la señal en sus puertas. Pues ahora de igual manera Dios va a sellar a su pueblo, poner una marca de inteligencia y espiritual en nuestro cerebro, en nuestra mente. Allá fue físico, ahora es conocimiento, un crecimiento a la estatura plena en Cristo Jesús, según Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, entonces la función, en síntesis, la función del cuarto ángel en conexión con la función del quinto ángel, que en este caso la función del quinto ángel es el sellamiento. Sí. Pero ¿cómo se complementan los dos? Ahora, llevemos la misma línea de que Dios nos ha puesto. Amén. Predicar el mensaje del primer ángel, segundo, tercero, aceptamos al cuarto. Al aceptar el cuarto, conoceremos enteramente el mensaje del ángel de Apocalipsis 7. Es lo que más podemos decir ahorita. Ya en otro tiempo profundizaremos más, porque Exacto. tenemos que ver. Pero al final están fusionados, Sí. están conectados, están relacionados. Sí. Perfecto. Y es tiempo de hablar a voz abierta porque los 5 ángeles están hoy en la tierra haciendo su trabajo. Los cinco Los están... 5 ángeles, sí. Ok, profundicemos el ángel sellador. Sellador. Ok. El sellador, el de Apocalipsis 7. Este ángel sellador, Juan lo ve venir del este. Apocalipsis 7:2. 7:2. Y en el versículo 1 hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. ¿Sí? Ahora, esta parte es muy hablado, muy conocido, muy popular entre nosotros, los adventistas del séptimo día. Así que, al igual, el mensaje del otro ángel tiene que volver, porque tiene que volver. De igual manera, este ángel tiene que terminar su trabajo de sellar a los 144,000, porque si no termina, los 4 ángeles seguirán deteniendo los vientos. Entonces ahorita están siendo detenidos los vientos y vemos los eventos desarrollándose en el mundo. Entonces es por lógica que nosotros debemos de pensar que ese capítulo 7 de Apocalipsis se debe de estar cumpliéndose ahorita, que ese mensaje de sellamiento está yendo a través de la iglesia. Y porque el meollo del asunto que estamos aquí hablando ahora, al hacer este trabajo a través de un video, es dar a conocer al pueblo de Dios de que Dios está trabajando en su iglesia y de que estos ángeles están haciendo su trabajo, y además de que el último mensaje que Dios envía a la iglesia es para sellar a los 144,000, y esto va a venir a través del Elías, del tercer Elías, que es pronosticado en Malaquías 4:5, como dice la sierva de Dios, que alguien debe venir y debe de explicarnos todas las profecías. Por decirlo así, al rechazar a John C. Wagner, ellos no pudieron
interpretar. Y todas las profecías que quedan pendientes. Y tenemos que mencionar porque Dios va a limpiar a su iglesia, hacerla sin mancha, sin arruga, para que ella pueda ir llevando la verdad, la antorcha de la verdad, e iluminando al mundo con poder y gloria, que llegamos otra vez a la misma conclusión, que es el cumplimiento final de Apocalipsis 18:1, okay. Después del sellamiento. Después del sellamiento. Entonces, hermano Marcelo, haciendo las conexiones del cuarto ángel y del quinto ángel sellador, son dos elementos ya en la realidad manifestados en el tercer Elías. Sí. En el tercer Elías. En el tercer Elías. Ajá. La segunda venida del cuarto ángel más el trabajo sellador del ángel, sí, es manifestado en el tercer Elías, en su mensaje. En su mensaje. Entonces es sumamente importante identificar el mensaje de Elías. ¿Sobre qué trata ese mensaje que sella? Ese mensaje trata sobre, para empezar, reavivamiento y reforma. A un estudio profundo de las profecías para el día grande y terrible. Porque hay muchas profecías que no se han cumplido y están en proceso de cumplimiento. Y una de ellas es la purificación de la iglesia. El cumplimiento, Ezequiel. Ezequiel 9. Perfecto. Entonces, mire, porque hoy varios se identifican o se autoproclaman el tercer Elías. Para empezar, no deberían de hacerlo. Ok. Segundo, traen un mensaje de amor, de esperanza y aquí y allá. No traen el mensaje del día grande y terrible, tal cual lo dice Malaquías 4:5. Entonces, no es nada más de identificar a Elías, sino que con sus características, con su mensaje, el día grande, el día terrible. ¿Cómo usted nos puede definir? Porque queremos identificar al Elías. ¿Cómo definiríamos la parte del día terrible? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Con qué parte del mensaje? Ok, por ejemplo, mire, si él está o ha de venir para anunciar el día grande y terrible, entonces debe él explicar explícitamente qué significa el día grande y terrible, y debe sacar la Biblia. Así que él viene ahora a interpretar. Entonces ahora hay que examinar sus interpretaciones, si usted ha de aceptarlo como el Elías genuino, ya que se levantan muchos Elías o muchos movimientos de reforma, que son espurios, pues, porque debe venir realmente, hermano, bajo inspiración y en línea recta. Así es. Sí. Entonces el día terrible lo conectaría ¿con qué? Con el material de las interpretaciones que este tercer Elías daría. De igual manera, compartiría solo a los hermanos de la iglesia adventista. De igual manera con el día grande. Grande y terrible. ¿Usted estaría de acuerdo? Grande es para el pueblo de Dios sellado, y terrible para los impíos, empezando en la casa de Dios. ¿Usted estaría de acuerdo que la parte del día terrible tiene que ver con Ezequiel 9, tiene que ver con la destrucción masiva que van a hacer los ángeles? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí. ¿Es así o no es así? Es así, porque eso a lo que apunta. Entonces el día terrible se conecta con Ezequiel 9, la destrucción. Comienza ahí. Y el día grande se conecta con el sellamiento de los 144,000, que ellos van a sobrevivir a Ezequiel 9, al juicio de los vivos. ¿Sería así correcto? Ese es el día grande para ellos, para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, yo le voy a preguntar nuevamente y aquí cerramos nuestra conversación teológica. ¿Usted quiere, para usted, hablo de usted, inclusive usted me lo puede preguntar, de hecho, le pido de favor que me lo pregunte después a mí también, sí, para comprometernos aún más? Le pregunto, ¿usted quiere para usted el día grande o el día terrible? No, pues el día grande al lado del Señor. Ser uno de los 144,000. Ser uno de los 144,000. Hágame el favor de preguntarme lo mismo. Hermano Enoch, ¿a usted le gustaría participar en el día grande y terrible? ¿En cuál de los dos anunciados, grande o el terrible? Mi corazón, como dice Jaime White, mi corazón arde para ser parte del día grande, para ser uno de los 144,000.
Hermano, usted pudiese ya para cerrar darnos algunas características en la ciencia de la tipología, en el tipo, que se repite también en el antitipo, de cómo identificar a un verdadero profeta basado que el cuarto ángel, el quinto ángel, por lo menos en nuestro estudio, el de Apocalipsis 18.1, el de Apocalipsis 7.2, estos ángeles están relacionados con el tercer Elías, un profeta. ¿Cuáles serían las características de un verdadero profeta? Por favor. Ok, para reconocer a un verdadero profeta, que es muy también conocido en nuestra iglesia, que debe cumplir ciertas características, ¿verdad? Para poder identificar, este es un profeta genuino y este no. Y la Biblia lo da. Dios dice en su palabra, dice, si un profeta se levantare y diere mi mensaje y su mensaje se cumpliere, pues es profeta de Dios. Y si alguien viene y dice algo y profetiza y no se cumple, pues es un falso profeta. Ahora, tomando por ejemplo el caso de Jeremías, que es bien conocido, y el peligro que estaba el pueblo de Dios y cómo Dios quería salvar a su pueblo que no fuera destruido, y mandó a Jeremías a predicar día y noche para ellos. Y entonces al lado de Jeremías se levantaban muchos otros falsos profetas también, para endurecer más el corazón del rey, para no rendirse, porque también era, pues rendirse no le cabía en la cabeza, como Dios pedía que se rindiera a tal persona y destruyera a su pueblo. Pero así de difícil y de duro muchas veces las cosas de Dios. Por eso debemos de aprender, hermanos, cuando un mensaje que es de Dios y es real, generalmente siempre ha sido rechazado principalmente por los líderes. Ahora, en este tema que nosotros estamos comprobándolo por el espíritu de profecía, por la Biblia, hermanos. Entonces, si es escritural y es lo que está escrito y lo expones y es explícito y es fácil, Dios no te va a mandar algo tan difícil que tú no entiendas y que alguien, cualquier común, te lo interprete, pues. Entonces, en ese sentido, hermano, cuando un mensaje es odiado y rechazado y esa persona o ese grupo de personas lo resiste, pues lógicamente, hermanos, la gente debe despertarse que esas personas hay que investigar por qué tienen ese comportamiento cuando todo el mundo les rechaza. Entonces, en definitiva, una de las características quizá olvidadas por muchos es que cuando llega el mensajero y se rechaza el mensaje, es porque es el verdadero, porque siempre ha sido así. A los profetas lo han rechazado con su mensaje. Porque como pecadores nosotros, siempre Dios nos va a mandar mensajes de reprensión, duros, de arrepentimiento. Sí, que te llegue, realmente toque tus ídolos. Contra el pecado, contra las abominaciones. Entonces, cuando se detecte eso, no debería de ser una evidencia de que es malo. Al contrario, porque está siendo rechazado, significa que es de Dios, porque lo de Dios, la carne lo rechaza. Así es. Ok, hermano Marcelo, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado aquí en Conversación Teológica. Amén. Vamos a concluir con una oración, por favor. Arrodillémonos y voy a orar. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Muchas gracias, Señor, por la revelación continua a través de estos 5 ángeles. Gracias por el profeta que usted ha elegido para que se proclame el último mensaje de advertencia para nuestra amada iglesia Laodicea, conocida como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señor, oramos por ellos, oramos por el liderazgo, por los pastores, por los ancianos, por los laicos, para los que están sedientos. Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos la verdad, aquí deben unirse a este movimiento laico en profecía y así como un equipo llevar este precioso mensaje de sellamiento a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por nuestro hermano Marcelo, gracias por la vida que nos da. Acompáñenos con su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, siempre, y también a nuestros queridos hermanos y hermanas, para que abracen y apoyen esta verdad, ahora o nunca, porque el tiempo se acaba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín.
Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la Agencia Misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino. Iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.